Este capítulo de enfermedades es muy importante desde el punto de vista de la salud y la conservación de la salud por parte de cada uno de nosotros, incluyendo pues los problemas que hemos tenido que pasar y que estamos pasando actualmente debido a las enfermedades que ya tú conoces. Para poder hablar un poco acerca de lo que son las enfermedades, es importante recordar también un poco acerca del sistema inmunológico, ¿no? Una enfermedad se puede prevenir y se puede controlar gracias al sistema inmunológico. Y en el sistema inmunológico hay dos componentes importantes que son, en primer lugar, las células del sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos, ¿no? Los linfocitos B, que participan de la inmunidad humoral, y los linfocitos T, que participan de la inmunidad celular. Y a su vez, otro tipo de glóbulos blancos que nos ayudan a poder enfrentar a los agentes infecciosos, como son bacterias, virus, parásitos de tipo gusanos, protozoarios y otras enfermedades infecciosas más. También tenemos los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, que también combaten y nos ayudan a combatir las enfermedades, ¿no? Y por otro lado tenemos las moléculas que nuestro propio organismo fabrica, conocidas como anticuerpos. Son un conjunto de proteínas que también ayudan a poder contrarrestar cualquier antígeno que entre a nuestro organismo, ¿no? Se ha demostrado de que el sistema inmunológico de manera natural responde excelentemente y muy bien a las enfermedades, sobre todo infecciosas, ocasionadas por diferentes agentes patógenos. Justamente, los agentes o, si se puede decir, organismos que causan enfermedades son conocidos como patógenos o agentes patógenos, ¿no? ¿Y qué hacen estos agentes patógenos? Alteran la homeostasis. La homeostasis es una capacidad que tenemos los seres vivos para poder mantener un estado de equilibrio constante en nuestro cuerpo. Nuestros tejidos, células, órganos y sistemas trabajan de manera sincronizada, trabajan de manera, coordinada para poder responder también a la presencia de diversos antígenos. Recordemos que un antígeno podría ser una partícula de polvo, podría ser una sustancia química presente en un alimento, un conservante químico de alguna leche, un conservante químico de algún producto envasado, como los atunes, o podría ser de repente también alguna sustancia química presente en algún preparado alimenticio que nos puede ocasionar una respuesta inmunológica, una reacción inmunitaria. Un antígeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un gusano protozoario, moléculas que se encuentran en estos agentes patógenos. Ante esta situación, nuestro sistema inmune responde de todas maneras, ¿no? Produciendo pues defensas, ¿no? Produciendo anticuerpos, proteínas de defensa. Quiere decir que ante cualquier antígeno, sea cual sea su naturaleza, el sistema inmune siempre va a estar ahí para poder responder. La ciencia que enseña a conservar la salud, procurando, como dice acá, el buen funcionamiento del cuerpo, el adecuado orden y homeostasis de nuestro organismo, y ayudándonos mediante normas o consejos para evitar enfermedades, esa ciencia se llama higiene, la ciencia que ayuda a conservar la salud.
Muchas veces nos dicen, tienes que ser higiénico con tu cuerpo, bañarte, ¿no? Tratar también de hacer ejercicio para mejorar tu calidad de vida, ser ordenado en todo, para que tengas la disposición de cosas a la mano y no te estreses, ¿no? Una serie de cosas y recomendaciones. No solamente, pues, consumir adecuadamente los alimentos, sino otras cosas más. Estar en un estado de tranquilidad, saber manejar el estrés, ¿no? Ahora que todo el mundo está pasando por este tipo de problemas, ¿no? De las enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo definimos el término salud? La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social en ausencia de enfermedad que presenta una persona. Yo estoy con salud cuando no solamente mi cuerpo físicamente está bien, mis órganos trabajan bien, mis riñones filtran todos los días mi sangre, mi corazón bombea sangre, mi hígado no está siendo intoxicado a cada rato con antibióticos. Eso es salud, ¿no? Y trato de ir lo menos posible al médico porque me acostumbro a tener una alimentación sana, buena, a base de verduras, ¿no? Porque sé que cuando vaya a un hospital, lamentablemente me van a poder recetar medicamentos químicos que pueden ayudarme específicamente contra una enfermedad o un agente infeccioso, pero a la larga van a dañar otros órganos, como son el hígado, el riñón, ¿no? Etcétera, o el estómago. Ya que la medicina normal y convencional, ¿no? Ataca la enfermedad de manera específica y no global, ¿no? Hay que ver cómo es que nosotros podemos desintoxicar nuestro organismo para poder estar bien. Un hígado enfermo, intoxicado con muchas sustancias químicas, ¿no? Repercute mucho en los demás órganos. Un riñón también. De nada sirve que yo ataque una enfermedad, ¿no? Con unos medicamentos específicos para tal órgano y a la larga daño a los demás. Y eso me hace regresar nuevamente al médico. Y así sucesivamente, ¿no? Se convierte en un círculo vicioso. Por eso es importante que el ser humano conozca el término salud. ¿A qué se refiere con salud? ¿Ya? No solamente es el completo estado de bienestar físico, sino también mental, ¿no? Porque muchas enfermedades que atacan físicamente los órganos, ¿no? Tienen mucho que ver con un control emocional y mental, ¿no? Y si estoy bien físicamente y mentalmente con los demás, con las personas que me rodean, no solamente con mi familia, sino con las personas que yo trabajo, las personas que me relaciono, entonces todos estamos socialmente bien. La pregunta es, ¿sucede esto actualmente? ¿La gente está con salud física, mental, social actualmente? No, no es cierto, no lo está. La pregunta sería, ¿y por qué? Agente patógeno, otro término que también tenemos que recordar, porque ya muchos de ustedes lo saben. Un agente patógeno es cualquier organismo que causa, que origina, que ocasiona una enfermedad. Por ejemplo, un virus, ¿no? Como el que ya conocemos, el SARS-CoV-2, ¿no? Hay otros virus más, muchísimos, ¿no? El virus de la viruela, el virus del sarampión, el virus del dengue, ¿no? Etcétera. Pueden ser bacterias, pueden ser protozoarios, pueden ser hongos o inclusive también animales, ¿no? Piojos, ácaros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son términos que se manejan aquí en cuanto a lo que es salud, ¿ya? Cuando se altera la salud, entonces decimos que estamos frente a una enfermedad.
estamos enfermos. Y actualmente todo el país y toda la situación, todos los seres humanos estamos enfermos por esta situación que nos agrava diario. Aquí tenemos muchos aspectos que afectan la salud y la calidad de vida, ¿no? Vemos una persona que está aquí en su casa viendo, parece que escuchando música, haciendo su trabajo en su laptop con su bebida, que no se sabe qué es, de repente es una cerveza o un jugo, ¿no? Y por acá pues su pizza o sus donas, ¿no? Llenándose de azúcar como cancha. Y aquí alrededor vemos algunos aspectos que afectan la salud de esta persona, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, ¿no? Son pues o constituyen uno de los factores clásicos, ¿no? Y se puede decir ya costumbre que tiene el ser humano por hacerlo. Para celebrar un cumpleaños, para festejar algo, siempre hay que beber licor. Para el frío, consumir un cigarrillo, ¿no? Entonces, ya eso está en la mente del ser humano, porque obviamente el mismo ser humano ha creado las industrias de bebidas alcohólicas y la industria del tabaco. ¿No se supone que existe un organismo internacional que debería cuidar y velar por la salud de la gente? Entonces, ¿por qué existen estas industrias de las bebidas alcohólicas y del tabaco, ¿no? Si sabemos que las personas van a consumir esto y eso les va a hacer daño al corazón, al riñón, al hígado, entonces como que es algo irónico, ¿no es cierto? ¿No? Otro aspecto es el estrés. El estrés es un factor muy importante que afecta la salud de todas las personas. ¿Qué significa estrés? Significa llegar a un estado máximo de alerta en todo nuestro cuerpo para resolver diversas actividades al mismo tiempo. Y esto implica sacar energía del hígado por medio del glucógeno a través de la glucogenólisis, activar nuestro sistema simpático para poder liberar adrenalina de nuestra glándula suprarrenal que está encima del riñón, hacer trabajar ciertos órganos como el corazón, elevar la presión arterial y una serie de cosas que tú has estudiado en el sistema nervioso. Esto genera una baja de otro sistema que nos defiende contra las enfermedades, que es el sistema inmunológico, el cual es uno de los más importantes que tenemos que cuidar. Pero no lo hacemos cuando estamos con un estrés elevado. Pero existen maneras de controlar el estrés mediante el ejercicio, mediante las reflexiones, las meditaciones, el yoga, ¿no? Y cosas que para mucha gente le resulta algo tonto, el estar sentado, inhalando y botando aire, en vez de estar haciendo otras cosas o trabajando, dicen algunos, ¿no? Pero mucha gente no se da cuenta que eso es vital para poder bajar el estrés. Pero no lo hacemos. Estamos enfocados en otras cosas más importantes como ganar dinero, ¿no? Para poder solventar los gastos, las deudas, ¿no? Es así como la persona o el organismo humano poco a poco se va enfermando. Y las células, aunque no lo creas, ¿no?, son las unidades básicas fundamentales de nuestro cuerpo, y también las células se van degenerando y algunas hasta inclusive van cambiando su información genética, llegando hasta el cáncer. La contaminación ambiental es otro factor que afecta a la salud. ¿Y quién lo hace? El mismo ser humano. No hay conciencia ambiental, no hay educación sanitaria, no hay educación ambiental o hay poca educación ambiental
y las personas, muchas los reciben de buena manera, ayudan, contribuyen, no botando papeles, no contaminando, pero otras no. Otras no consideran esto importante. Se eleva las concentraciones de gases tóxicos como el monóxido de carbono, el CO2, ¿no? Debido al incremento del parque automotor. Hay una gran cantidad de vehículos en Lima, en la ciudad, y pocas carreteras, pocas salidas, ¿no? De construcciones de puentes para poder aliviar el tránsito. Todo el mundo se compra su carro, ese es el objetivo de mucha gente, querer comprarse su carro, su automóvil, ¿no? Y bueno, y esto sigue contaminándose, ¿no? Salvo algunos que ya se van al trabajo en bicicleta y están haciendo ciclovías, ¿no? Como en otros países. Acá recién estamos en pañales en esto. Pero es otro factor. Las industrias alimentarias, las industrias textiles, las refinerías, todas ellas también eliminan contaminantes al medio ambiente para poder ser inhalado por los organismos, y uno de ellos somos nosotros, ¿no? Esto afecta considerablemente las vías respiratorias, los pulmones, y más adelante genera cáncer y también problemas de salud. Otro factor es no realizar actividades de ocio o aficiones. Las actividades de ocio o aficiones vienen a ser lo que nosotros conocemos como entretenimientos o hobbies, ¿no? Eso también despeja mucho a la persona del estrés, ¿no? Baja el estrés. Algunos coleccionan monedas, otros se dedican, por ejemplo, a reciclar cosas, a elaborar productos, claro, con el tiempo que uno tiene, ¿no? Por eso que es importante distribuir de alguna manera adecuada su tiempo, ¿no? Su tiempo. Sobre todo, pues, en una persona que ya está en una edad en donde, pues, necesita también cuidarse, ¿no? A veces a los abuelitos, ¿no? Muchas veces no les damos la debida atención e importancia, ¿no? A pesar que ellos tienen mucha más experiencia que nosotros y han pasado por muchas cosas, pensamos que deben estar ahí, ¿no? Sentados, viendo televisión, cuando debería ser lo contrario, poder ayudarlos, ¿no? A estimular su sistema nervioso, a evitar enfermedades como el Alzheimer y a ayudarlos a que terminen una buena calidad de vida, ¿no? Inclusive hacerlos caminar, hacerles terapias, ¿no? Pero muchas personas pues no lo piensan así. Es importante las actividades de ocio y las aficiones, ¿no es cierto? Muchas personas también, ¿no? Utilizamos el deporte como una salida también para bajar el estrés, y es obvio que el ejercicio pues ayuda a fortalecer los músculos, a la actividad del corazón y a muchos órganos importantes, ¿no? Es curioso que cuando vino la pandemia, la gente salga a correr o a trotar con la mascarilla puesta, y hasta ahora mucha gente lo está haciendo. Ahí ya no sería contraproducente, ¿no? O sea, ya no estaría yo más bien aliviando mi salud, sino la estaría perjudicando, ¿no? Porque si voy a hacer ejercicio y voy a sacar la mascarilla, voy a usar mascarilla, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Entonces, ese es otro factor, ¿no? Es un factor también importante. La dieta desbalanceada. La dieta desbalanceada es algo que yo diría es lo más fuerte que hay. Es uno de los factores preponderantes para el desarrollo de todas y absolutamente todas las enfermedades, ¿no? Muchas veces lo que consumimos en la mañana, en la tarde y en la noche determinará más adelante si vivimos o morimos. Así de simple. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una alimentación o un desayuno tipo americano con una enorme cantidad de azúcares, panqueques, harinas, ¿no? Café, leches de vaca, ¿no? Que son alimentos perjudiciales para la salud cuando se consumen en exceso. Y cuando digo en exceso, no necesariamente tiene que ser todos los días, ¿no? Podría ser de vez en cuando, y ahí también se está incrementando los niveles de azúcar. El azúcar es el ladrón del calcio en el organismo, y es el que ocasiona
acidez o desequilibra el pH de la sangre, ¿no? Y cuando un pH sanguíneo, que normalmente está en 7.35 a 7.45 y comienza a bajar o acidificarse en el organismo, vienen pues los factores que atacan a la salud, ¿no? Está propenso un organismo o un ser humano, cuando tiene un pH ácido, ¿no?, a que se enferme de virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, esto también ocasiona procesos cancerígenos a la larga, ¿no? Y el cáncer es una enfermedad que no avisa y que tampoco tiene distinción en cuanto a raza, sexo, religión, ¿no?, edad, ¿no?, etcétera. Entonces, una alimentación balanceada, basada en frutas, verduras, ¿no?, carnes de vez en cuando y leches vegetales sería lo ideal para poder cuidar la salud. Falta de relaciones interpersonales. En realidad es muy importante que las personas pues nos ayudemos, ¿no?, entre profesionales y también nos relacionemos como debe de ser, ¿no?, elevando nuestra calidad de vida, ¿no? Si yo voy a tener una amistad a la cual le gusta demasiado, pues, los compromisos con bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco o otras cosas, entonces yo me tendría que alejar de esa persona porque no me va a sumar a mi salud. Al contrario, me va a restar a mi salud. Eso es muy importante, ¿no? La falta de relaciones interpersonales, pero también hay que saber con quién nos relacionamos. Falta de higiene personal, lo que decíamos hace un momento. Existe la hidroterapia, curación por medio del agua, geoterapia, curación por medio de la madre tierra, del suelo, ¿no? También existe, pues, ¿no?, la helioterapia, curación por el sol. Si nos exponemos a la radiación solar unos minutos, podemos producir vitamina D a nivel de la piel a partir del colesterol. Y eso nos ayuda bastante a fortalecer nuestro sistema inmune y también a fijar una cantidad adecuada de calcio en el organismo, sobre todo para los huesos, ¿no es cierto? Entonces, una higiene personal adecuada, ¿no?, también nos ayuda a poder tener una buena salud. Y el insomnio, ¿no?, es un factor preponderante que muchas veces viene a causa del estrés, muchas preocupaciones, muchos problemas. Inclusive esto no pasa solamente en adultos y personas mayores, sino también en jóvenes, ¿no? En el caso de ustedes que están preparándose para postular y entrar o ingresar a una universidad, ¿no?, están también bajo cierto estrés y cierta presión de los padres y de las familias, ¿no? Porque muchos familiares de repente tienen esperanzas en que un nuevo integrante de la familia va a ser un nuevo profesional, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso pues no deja dormir a los muchachos, a los jóvenes. También es una preocupación. Pero también tenemos que saberlo manejar y tenemos que saberlo orientar a algo positivo, ¿no? El insomnio también tiene mucho que ver con la calidad de vida, ¿no? Las horas que debemos dormir y hacer descansar a nuestro organismo para que se recupere son mínimo 8 horas, ¿no? 8 horas o 6 o 7 horas, al menos, para poder estar con una actividad metabólica adecuada, ¿no? Entonces, la calidad de vida depende de muchos factores relacionados con las amistades, como vemos acá, la salud que yo tenga, la familia y el trabajo. Son factores que influyen en la calidad de vida. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de la clasificación de las enfermedades, ¿no? Tenemos aquí justamente un criterio de clasificación o varios criterios de clasificación de las enfermedades, ¿no? Uno de los criterios es por la fuente, o mejor dicho, por la rapidez de aparición y duración de las enfermedades, ¿no? Por la rapidez de aparición. ¿Con qué frecuencia aparece
una enfermedad. ¿Y cuánto dura la enfermedad? Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que sufre un resfriado, ¿no? Y está unos cuantos días afectada, ¿no? Con bastante secreción nasal, pero después se recupera. Su mismo sistema inmune está fortalecido y esta persona se va recuperando en unos 4 o 5 días, ¿no? Sin necesidad de ir al médico. Esta enfermedad es aguda, ¿no? Es una enfermedad aguda cuando prácticamente se manifiesta en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y la persona se recupera, ¿no? Inmediatamente. Pero hay otras enfermedades, ¿no? Que se desarrollan con lentitud y duran mucho tiempo. Esto depende de la calidad de vida que tenga la persona. Estas enfermedades se llaman crónicas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas enfermedades crónicas como la artritis, ¿no? O la artrosis, que son las inflamaciones a las articulaciones, ¿no? Y que se hacen pues también enfermedades de tipo degenerativas conforme va avanzando la edad, y esto pues dificulta la flexibilidad y el movimiento de las personas, ¿no? Cuando sobre todo somos más adultos y llegamos a la ancianidad. Y la enfermedad sigue, continúa, entonces se hace crónico. Eso se llama cronicidad de la enfermedad. El asma es una enfermedad alérgica que se puede curar muy bien, que se puede tratar muy bien con medicamentos naturales, pero muchas veces las personas recurren a la medicina convencional, donde se aplican inhaladores, ¿no? Antihistamínicos, que también muchas veces salvan la vida de algunos pacientes cuando ya la crisis asmática es muy, muy perjudicial y se pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, el paciente va, le ponen su nebulización, que es oxígeno, y después ya se recupera, pasó el problema, y regresa a su casa y al cabo de 15 días, ¿no? Está en contacto con el polvo, cambios bruscos de temperatura, se va a jugar su fulbito, se queda con la camiseta mojada, se pone a tomar con sus amigos cerveza helada y otra vez está con el problema de asma, ¿no? Hablo de repente de un joven, ¿no? Entonces, otra vez tiene que regresar al hospital y otra vez lo tienen que nebulizar y así, ¿no? La enfermedad se hace crónica. Pero si se trata, ¿no? En el caso del asma, si se trata y se tiene un control adecuado, entonces no se produce, no se manifiesta la enfermedad. La diabetes es otra cosa, es una enfermedad que puede ser hereditaria, también tiene un peso hereditario importante, pero también puede ser adquirida a lo largo del tiempo cuando uno no tiene una buena calidad de vida en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, si soy exagerado en el consumo de azúcares, harinas, ¿no? El consumo de sales, puedo dañar mi sistema digestivo, mi riñón, ¿no? Mi corazón, muchos órganos, mi hígado sobre todo, y puede verse afectado mi organismo, ocasionando una enfermedad que se llama la diabetes, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas enfermedades son de tipo crónicas, ¿no? Son ejemplos de enfermedades crónicas, ¿ya? Otro criterio es por la frecuencia en la que aparecen casos en la población, ¿no? Por la frecuencia en que aparecen casos de enfermedades en la población, podemos encontrar las enfermedades que son esporádicas, las enfermedades que son endémicas, las enfermedades que son epidémicas y las enfermedades que son pandémicas también, ¿no? En el caso de las enfermedades esporádicas, muchos atribuyen a que solo se producen algunos casos en la población. Eso es relativo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el derrame cerebral y el paro cardíaco. Para que una persona tenga un paro cardíaco hay diferentes causas, ¿no? Médicas.
y una de ellas es la mala calidad de vida o la mala alimentación también, ¿no? O podría ser también, ¿no? Un fuerte problema de estrés emocional que se ha acumulado con el tiempo. Pero no todos los días vemos a personas que les da un paro cardíaco, o no todos los días vemos miles de personas que tienen derrame cerebral, al menos en Lima o en provincia. Es obvio que en este momento aquí estamos haciendo una clase y probablemente en cualquier parte del mundo está ocurriendo ahorita un paro cardíaco a una persona o le está dando un derrame cerebral a otra, ¿no? Pero me refiero a que este tipo de enfermedades eh, no aquejan en un periodo corto de tiempo a una gran cantidad de personas, ¿no? Son enfermedades que se dan cada cierto tiempo y depende mucho el ritmo de vida que tenga el individuo, el organismo, ¿no? El ser humano. Por eso se llaman esporádicas, cuando solo se producen algunos casos en la población. Esto se puede acelerar, ¿no? Dependiendo el ritmo de vida que lleva la persona. Actualmente las enfermedades esporádicas de este tipo han incrementado justamente por dos factores. Uno de ellos es el propio ser humano que no cuida su organismo, ¿no? Sobre todo la mala nutrición, porque te decía que es un factor muy importante. Y el otro es del por dedicar a salvar en personas con diabetes, la atención de personas con enfermedades coronarias, han dejado de lado de atender pacientes con problemas de presión alta, han dejado de lado de atender niños con problemas emocionales, ¿no? Por fijarse solamente la atención en una sola enfermedad, incluyendo inclusive una enfermedad que en realidad no es tan preocupante como otras, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha gente que ha fallecido, ¿no? A nivel mundial, pero en realidad no es por el propio comportamiento viral, sino también por las malas medidas sanitarias, porque ha habido y existen medicamentos que controlan muy bien esta enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, pero las malas políticas sanitarias han ocasionado de que mucha gente también fallezca de esto, ¿no? Justamente, aparte de las enfermedades esporádicas, existen otro tipo de enfermedades, ¿no? Que se llaman las enfermedades endémicas. Endémico viene de endemismo, que quiere decir propio de un lugar, ¿no? Las enfermedades endémicas son aquellas que son exclusivas de una región concreta, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos como la malaria, la bartonelosis, la leishmaniasis. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad ocasionada por un agente patógeno, un protozoario conocido como el Plasmodium. Pero este protozoario se aloja en el sistema digestivo de un insecto que es el conocido zancudo anófeles. El anófeles pica, ¿no? Porque necesita sangre humana o sangre de mamífero, y al picar inocula este protozoario a través de la picadura al ser humano. Y de esa manera, pues, el ser humano se enferma de malaria o paludismo, ¿no? Trayendo como resultado, pues, diferentes sintomatología, ¿no? Pero el mosquito, el insecto, no habita en todo el mundo, habita en lugares o regiones tropicales, ¿no? Como muchos otros insectos. Estos insectos son considerados vectores biológicos, porque transmiten, pasan el agente causal de una enfermedad al ser humano. Estos mosquitos se pueden ver afectadas muchas
estos mosquitos. Entonces, ahí ya nace una enfermedad endémica que es propio de ese lugar, propia de esa región. Y si yo viajo a ese lugar, estoy propenso a enfermarme de esto, ¿no? Si es que pues me alojo o estoy cerca de estos mosquitos, ¿no? Que viven ahí. Caso, por ejemplo, también de la bartonelosis, ¿no? Daniel Alcides Carrión estudió esta sintomatología de esta enfermedad, que es la fiebre de la orolla. Esta enfermedad es ocasionada por una bacteria que se llama la Bartonella bacilliformis, ¿no? Que se aloja en otro zancudo, ¿no? Que le llaman la titira. Y ocasiona, pues, porque esta enfermedad tiene varias etapas, ¿no? Y hay una etapa en donde salen las verrugas, ¿no? Ocasiona fiebre, ¿no? Malestar, escalofríos y una serie de signos y síntomas de la enfermedad propia. Y este zancudo, pues, o esta enfermedad afectó a mucha gente de la zona de la sierra, en la Oroya, ¿no? Y justamente pues fue estudiada por este señor, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que se inoculó la pústula de un enfermo para poder describir cuáles eran los síntomas y qué es lo que pasaba cuando uno estaba enfermo con esto. Entonces, esa es una enfermedad endémica, es cuando es exclusiva de una región. La leishmaniasis también es conocida como UTA, ¿no? Una enfermedad provocada por un protozoario que se llama Leishmania, ¿no? Hay varias especies de Leishmania. Y la picadura de un insecto perteneciente al género Lutzomia, es la que provoca, o mejor dicho, la que transmite esta enfermedad, ¿no? Esa es una enfermedad endémica. Una enfermedad epidémica es aquella que afecta a un gran número de personas en un periodo corto de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso de el cólera, ¿no? El cólera fue una enfermedad que aquejó a mucha gente aquí en Lima, ¿no? Y se hizo epidémica en algún momento, pero se llegó a controlar. El cólera es una enfermedad provocada por una bacteria, el Vibrio cólera. La bacteria ingresa a través del agua contaminada, a través de los alimentos contaminados y libera unas toxinas en el intestino que hace pues que la persona tenga un desajuste o un desequilibrio electrolítico, provocando pues diarreas, ¿no? Fuertes y una pérdida considerable de muchos elementos o minerales que el cuerpo necesita. Y esto afectó mucho a los bebés, a los niños, a los ancianos, que son personas vulnerables, ¿no? O eran personas vulnerables. Y mucha gente murió de esta enfermedad, ¿no? Aquejó inmediatamente en un periodo corto de tiempo a una gran cantidad de personas, ¿no? Y los establecimientos de salud estaban llenos, ¿no? Con gente que tenía este problema de cólera. Entonces, eso es una epidemia, ¿no? También podemos mencionar a epidemias que han ocurrido, como de gripe, ¿no? La epidemia de viruela, que ya se controló hace muchos años, ¿no? La peste, la tuberculosis, ¿no? Son enfermedades también que han sido, pues, erradicadas, ¿no? Pero que se consideran como epidémicas. Y una enfermedad pandémica, ¿no? Como vemos acá, en este mundito, ¿no? Aquí lo voy a agrandar un poco. Vemos aquí, ¿no? En el caso de la endemia, ¿no? El número de casos es bajo, pero constante, durante largos periodos de tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí la epidemia, el número de casos se eleva así bruscamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en la misma región, durante un periodo corto de tiempo. Y pandemia, pan significa expansión, ¿no? Pandemia es cuando aparecen casos de la enfermedad, pero en diferentes lugares del mundo ya, o sea, se expande, ¿no es cierto? Como en el caso, pues, del SARS-CoV-2, el caso del VIH también, que es una enfermedad pandémica, ¿no? Que está controlada, pero que es pandémica, ¿no? En todo el mundo, ¿ya?
pero ahora, ¿no? Sabe Dios qué enfermedades se vendrán, ¿no? Porque hay mucha manipulación genética, inclusive mala ciencia que se realiza en otros lugares del mundo, ¿no? Que ocasionan pues liberaciones de virus, una serie de organismos manipulados genéticamente y un pésimo control sanitario de las enfermedades, ¿no? Aquí el Perú lamentablemente es un país que no cumple con muchas medidas sanitarias debido a la mala política sanitaria del Ministerio de Salud y a la desinformación de la población, ¿no? Ya prácticamente ahora los mecanismos, las normas o mecanismos de la salud se rigen de manera política, cuando deben regirse de manera, ¿no?, exclusiva por los expertos, que son los del Ministerio de Salud, biólogos, médicos, epidemiólogos, infectólogos, científicos que se dedican justamente a investigar sobre las enfermedades y a dar soluciones, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los tipos de enfermedades según la rapidez de aparición, por la frecuencia, y vamos a pasar ahora por su origen. Otro criterio para clasificar enfermedades, por su origen, ¿no? Cuando decimos por su origen, nos referimos de dónde vienen estas enfermedades, cuál es la causa, qué las causó, ¿no? Cuando hablamos de el origen de las enfermedades. Vamos a encontrar dos tipos de enfermedades por su origen: las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y las enfermedades no infecciosas, ¿ya? Las enfermedades no infecciosas. Una enfermedad es infecciosa cuando es ocasionada por un agente patógeno. ¿Qué es un agente patógeno? Un agente patógeno es el que causa una enfermedad. ¿Y cuál es? Virus, bacterias, hongos, protozoarios, gusanos helmintos parásitos o animales parásitos. Esos son agentes patógenos que ocasionan enfermedades infecciosas, ¿ya? Y las enfermedades no infecciosas son aquellas que tienen otra causa, otro origen, que no es ningún organismo, ¿ya? Ningún organismo. Dentro de estas enfermedades no infecciosas podemos mencionar, por ejemplo, ¿a cuáles? ¿Cuáles? Tenemos, por ejemplo, las carenciales, ¿no? Como su nombre lo dice, son aquellas que se presentan cuando hay un déficit o una carencia de un elemento o de un nutriente. Por ejemplo, el raquitismo, que es por carencia de calcio en niños, el escorbuto por falta de vitamina C, el bocio por falta de yodo, la seroftalmia por falta de vitamina A, la beriberi por falta de vitamina B1 o tiamina, ¿no? Hay una serie de enfermedades carenciales. Y esto también es importante porque justamente debemos buscar como medida profiláctica para evitar esto el consumo de frutas, el consumo de verduras, de vegetales verdes, que son ricos en antioxidantes. La clase anterior hablamos de plantas medicinales también, y hemos mencionado algunas que son importantes para la salud. El consumo por ejemplo, de los extractos a base de combinaciones de frutas y verduras, como la manzana, la zanahoria, la beterraga, llenan al cuerpo de minerales y vitaminas y antioxidantes muy importantes para la salud. Y esto puede prevenir enfermedades carenciales. Otras enfermedades pueden ser las enfermedades funcionales. Enfermedades que se dan, ¿no? Cuando se ve afectada o afectado el funcionamiento normal de un órgano.
por eso se llaman funcionales. Ocurre por una disfunción orgánica u organológica, mejor dicho. Por ejemplo, por acá han puesto algunos ejemplos, ¿no? La diabetes, el cretinismo. La diabetes es por un problema a nivel del páncreas. El páncreas no fabrica insulina, que es una hormona que baja el azúcar, y viene el problema diabético, ¿no? El cretinismo, que es una enfermedad también por una disfunción, un mal funcionamiento de la glándula tiroides, ¿no? Que puede también deberse a un problema de falta de yodo, ¿no? La sordera, que afecta al oído interno. Puede haber, por ejemplo, problemas a nivel de la cóclea o a nivel del tímpano, ¿no? Problemas al oído. Para eso está el especialista que es el otorrinolaringólogo, ¿no? ¿De acuerdo? Mixedema, un problema también por una baja desestabilidad en el calcio, ¿no? Que corresponde a la glándula paratiroides. Gigantismo, una enfermedad por una disfunción en la glándula que se ubica en el cerebro, que es la pituitaria o hipófisis. Entonces, todas esas son enfermedades funcionales, ¿ya? Degenerativas. ¿Qué significa degenerativa? Significa que con el correr de los años, el órgano se va debilitando, va cumpliendo ya una función deficiente. Pero también puede ser degenerativa por el tipo de vida que yo le doy a mi cuerpo. Si yo soy una persona adicta al café, adicta a las gaseosas, una persona que consume muchas bebidas alcohólicas, fuma demasiado, mis órganos no me van a durar mucho, se van a degenerar, ¿no? No solamente por ancianidad, sino por otros factores. Entonces, acá podemos mencionar la cirrosis, que puede ser generada por un mal funcionamiento a largo plazo del hígado. Hay personas que consumen demasiada grasa y otras que consumen demasiados productos a base de azúcar. Esa azúcar refinada que consumimos nosotros, la sacarosa, pero que está procesada industrialmente, ¿no? Junto con la sal, que también compramos y que está procesada industrialmente, daña enormemente la salud. ¿Pero qué hacemos? ¿No? Muchos dicen, caramba, entonces, ¿de dónde saco sal? ¿De dónde consumo azúcar? Hay alternativas, ¿no? Tenemos la hoja de stevia, que se puede usar como edulcorante y que también se usa en diabetes. En vez de sal común, tenemos la sal de mar o la sal de maras, ¿no? Que también es interesante, ¿no? El cocinar con esta sal, porque las otras están industrializadas y tienen conservantes químicos que lamentablemente, pues, o minerales que no deben haber, que dañan la salud. Entonces también una mala nutrición puede traer como consecuencia un problema hepático. El hígado se convierte en un hígado graso, ¿no? Y la bilis que produce llega a la vesícula y ocasiona la enfermedad conocida como la litiasis vesicular, que son cálculos en la vesícula. Y esto no va de la noche a la mañana, esto sucede con el correr del tiempo, porque toda mi vida, ¿no?, he comenzado o he consumido estos alimentos en exageración. Azúcar, 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 harinas, 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 carne, 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 ¿no? Entonces, esto también puede ocasionar una degeneración en mi órgano, ¿no? Sobre todo mi hígado, que es un órgano bien noble porque me limpia el organismo, me protege. El hígado tiene más de 50, 100, no sé cuántas más funciones podría mencionar, ¿no? Es importante eso, ¿ya? Otra es la arterioesclerosis, otra es la artrosis. La arterioesclerosis es la obstrucción de los vasos sanguíneos arteriales, ¿no? Debido a, por ejemplo, ateromas o placas de colesterol también. O también se puede atribuir
a una degeneración de los vasos a medida que uno va avanzando la edad, ¿no? Personas ancianitas tienen arteriosclerosis, que es una degeneración de los vasos. Los tejidos internos se comienzan a degenerar y comienza a haber una estrechez del lumen del vaso, de la arteria. O sea, el huequito por donde pasa la sangre se comienza a reducir, ¿no? Otra es la artrosis, ¿no? Problemas articulares, rodilla, ¿no? Codo, ¿no? Columna, ya comienza uno a sentirse mal, no se puede mover mucho, ¿no? Y esto se da también en personas adultas, no necesariamente ancianos, ¿no? Después tenemos las enfermedades ocupacionales, como su nombre lo dice, son aquellas que son ocasionadas por el mismo ambiente laboral, ¿no? Por el trabajo que uno tiene. Hay, por ejemplo, el caso de personas como los obreros que trabajan en minas, ¿no? Que sufren de saturnismo o de antracosis, ¿no? El saturnismo es una enfermedad en donde se acumula el plomo en el pulmón la antracosis es la acumulación de carbón en el pulmón por el trabajo que tienen estas personas, ¿no? Eso más adelante puede generar un problema cancerígeno que lleva, pues, o cobra muchas vidas y enluta muchas familias. Y las otras son las congénitas. Las congénitas son aquellas enfermedades que ya vienen bajo el brazo. Uno ya nace con este tipo de enfermedad, ¿no? Pero también son enfermedades que se pueden tomar en cuenta con una manifestación posterior, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han tenido familiares que han muerto de cáncer al pulmón, ¿no? Pero el cáncer al pulmón no significa de que si mi familiar ha muerto de cáncer de pulmón, yo también voy a morir de cáncer de pulmón. Si mi papá murió de tal enfermedad, yo también voy a morir de tal enfermedad. No significa eso. Pero sí hay un factor genético que yo tengo que tener en cuenta. Si mi mamá y mi papá son hipertensos, yo puedo haber heredado esa condición. Y como yo sé eso, me tengo que cuidar, ¿no es cierto? Me tengo que hacer mis controles, ¿no? Mis exámenes de sangre para ver cómo está mi colesterol, cómo está mis hormonas, mi nivel de insulina, cómo están mis triglicéridos, ¿no? Cómo están, pues, mis electrolitos. Todo ese tipo de exámenes tengo que también hacerme a la larga, porque tengo un antecedente. Por eso los médicos muchas veces preguntan a los pacientes, ¿usted tiene antecedentes de diabetes? ¿Usted tiene antecedentes de problema de cáncer? ¿Usted tiene antecedentes de presión alta? Entonces, cuando me preguntan por los antecedentes, me están preguntando por mis padres, mis abuelos, mis tíos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, hay enfermedades que sí, pues, se notan al nacer, ¿no? Como los síndromes, el síndrome de Down, el síndrome de Patau, pero eso ya son enfermedades con alteraciones en los cromosomas, que también pueden ser consideradas congénitas. Otras, por ejemplo, como el daltonismo y la hemofilia, son congénitas porque la persona nace con un problema en el cromosoma X, el cual alberga un gen recesivo que ya estudiaste en genética, ¿no? Un gen recesivo que ocasiona una afección. La persona tiene problemas de coagulación o de repente confunde los colores, no distingue los colores, ¿no? Hemofilia, daltonismo, ¿ya? Y otras enfermedades congénitas más que se pueden dar, por ejemplo. ¿Ok? Bien, no sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Si no, seguimos avanzando, ¿ya? Me parece que ya me estoy pasando del receso, ¿no? Son 9:50, creo que hay que hacer un breve receso, ¿ok? Un breve receso y continuamos después.